Buenas tardes a todas y a todos y empezamos con la cuarta sesión, ¿de acuerdo? La cuarta sesión es el diseño universal para el aprendizaje. Primeramente, recordaremos qué debo presentar al finalizar el curso. Volvemos a incidir en esto, ¿vale? Ya sabéis que los que venís a clase debéis asistir a un 85%. Y los que están en casa deben enviar un correo electrónico con nombre, apellidos y DNI a el Gmail educacionpedagogíasaccesibles@gmail.com y deben entregar 2 documentos. En este caso, en los del Cefire, ¿vale? Debéis enviar solo un único correo con la programación de aula a, en este caso, el Cefire de Castellón. El alumnado en diferido, que es de la UNED, deberá enviar solo un único correo con 2 documentos. Uno, la programación de aula, y el otro, los resúmenes de cada ponencia, para su corrección y evaluación. Así pues también recibiréis un correo de respuesta, ¿vale? ¿Y qué es la programación de aula? Que muchos y muchas os preguntáis. Lo que estamos haciendo durante estas sesiones, ¿no? Que se llaman situaciones de aprendizaje, ¿sí? Debéis entregar la situación de aprendizaje, ¿de acuerdo? Una, ¿sí? Que tiene que tener la ficha de color azul, la ficha de color verde y la rosa. La de color azul es la identificación de una situación de aprendizaje sobre en este caso, un nivel curricular. Luego la concreción curricular, que es la ficha verde, y luego al menos una actividad diseñada, ¿sí? Que es la rosa. ¿Vale? La ficha de color rosa, esos 3. Aquí en el QR tenéis en este caso la plantilla y también disponéis de la plantilla en el Drive, ¿vale? Compartido, ¿sí? Vale, y ya sabéis que para el alumnado presencial necesitáis de dispositivos móviles y electrónicos, ¿vale? Para trabajar esta sesión. Vale, y entonces empezamos con esta viñeta, el DUA, el diseño universal para el aprendizaje. Nos dice que reduce barreras para parte del alumnado y ofrece también posibilidades para todas y todos, ¿vale? Entonces vamos a ver qué sabemos del DUA. Vamos a jugar, ¿vale? Para captar el interés del alumnado, ¿sí? Entonces vamos a usar en este caso el móvil y vamos a jugar a el juego DUA, ¿vale? Hemos visto que habéis acertado la mayoría, todas. A veremos desde casa qué tal. Vale, entonces vemos que el DUA realmente nos planteamos que el diseño universal del aprendizaje no es ni una receta ni una metodología, ¿vale? Es decir, no es un checklist de decir, vale, todas las estrategias las debo desarrollar en el aula porque así mi aula será inclusiva y será un aula DUA. No tenemos en este caso una receta de cocina para seguir todas las instrucciones, ¿vale? Y además vemos que el contexto de aula y el contexto de centro, pues al ser pedagógico, es multifactorial, ¿no? Y no podemos en este caso en todos los contextos escolares trabajar las mismas estrategias metodológicas o las mismas estrategias DUA para niños y niñas que son totalmente diferentes, con características diferentes, ¿no? Por eso no es una receta de cocina ni es una metodología, ¿vale? ¿Y qué es? ¿Vale? ¿O para qué sirve? Sirve para, identificar las barreras, que ya comentamos en la primera sesión, que se encuentra en el contexto, en el diseño, luego ver la diversidad como una norma social, y alcanzar como meta un aprendizaje experto, ¿vale? Es decir, aprendices expertos, ¿sí? Esto no supone, que ahora luego veremos, la taxonomía de Bloom, no supone que vamos a limitar, que eso son barreras psicológicas, ¿no? Vamos a limitar el aprendizaje de cada alumno dependiendo de sus características, ¿no? Es que cada uno, según su ritmo de aprendizaje, en este caso podrá adquirir unas competencias u otras, ¿no? Según su ritmo, ¿vale? Entonces, ¿qué es el DUA? ¿Vale? Pues hemos puesto la definición de Jennifer Levin, que es la directora de aprendizaje profesional del CAST, ¿vale?
que es el equipo de investigación CAST, en el que se desarrolló, en este caso, este marco científico. ¿Y qué es el DUA, según Jennifer Levin? Pues es un marco educativo, ¿veis? No es una metodología, es un marco, ¿sí? Un enfoque que guía el diseño de métodos, materiales y entornos flexibles, que lo que hacemos es minimizar barreras, adoptar la variabilidad humana y desarrollar el aprendizaje experto para todos y todas. Es decir, lo que he dicho antes, ¿qué es el DUA? ¿No? Es eliminar o minimizar barreras, es variabilidad humana y es aprendizaje experto. Vale, y en esta sesión pues veremos que para llegar al DUA necesitamos identificar las barreras de acceso, participación y aprendizaje, ¿no? Y vamos a daros recursos pedagógicos para identificar a nivel de centro, a nivel de aula, del grupo clase, ¿vale? Identificar esas barreras para poder intervenir, ¿sí? Entonces, vamos a las barreras de acceso, participación y aprendizaje. Vemos que hay barreras, ¿no?, o fortalezas de acceso al centro. En este caso podríamos decir entre ellas, como veis aquí, ¿vale?, a espacios, a aulas, ¿no?, polivalentes, que sean insuficientes en el centro sería una barrera, pero que sean polivalentes y suficientes en el centro sería una fortaleza. Lo mismo, por ejemplo, en malas condiciones, ¿no?, de salubridad e higiene en el aula sería una barrera, pero si son óptimas condiciones, ¿vale?, en el centro o en el aula sería una fortaleza. Aquí podéis ver, en este caso, barreras y fortalezas de acceso o presencia. Luego, podemos también encontrar barreras o fortalezas de participación y de sentido de pertinencia, ¿vale? Lo mismo, si veis al ladito, la B será barrera, si es una F, una fortaleza. Por ejemplo, una mala calidad de la comunicación docente-alumno sería una barrera, pero una excelente calidad de comunicación sería una fortaleza, ¿vale? Y luego, barreras y fortalezas de aprendizaje, ¿sí? Es decir, barreras y fortalezas curriculares en el aprendizaje, por ejemplo, un currículum rígido, ¿no?, o una programación didáctica poco flexible sería una barrera, pero una adaptación, ¿no?, una adecuación de ese currículum y de la programación didáctica adaptada y adecuada a los principios del DUA sería una fortaleza, entre otras. ¿Esto lo conocéis? ¿Sí, no? Vale, pues no me voy a extender más. También lo colgaré en este caso en el material, ¿vale? En el Drive, también para desde casa que lo tengan, por si no lo conocen. Vale, y ahora vamos pues a analizar el centro escolar. En este caso ya conocemos la matriz DAFO. La matriz DAFO se empleaba en este caso como detección de barreras, amenazas en el sector empresarial y lo hemos, ¿no?, en este caso, llevado a cabo en el ámbito escolar. Entonces, el DAFO se considera como oportunidades y amenazas de características externas a ese centro y fortalezas o debilidades como internas, características internas en el centro escolar, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, en el entorno, ¿sí?, como externos, serían amenazas, por ejemplo, cuando son posibles cambios legislativos, ¿no?, dificultad de colaboración en la familia, en servicios externos, al centro, serían amenazas. ¿Y las oportunidades qué sería? Pues, por ejemplo, el cambio de paradigma o el cambio pedagógico, ¿no?, de la línea pedagógica de centro, ¿sí?, el uso de metodologías activas, ¿no?, estrategias DUA implementadas en las aulas, también apoyo de profesionales con experiencia. Y luego, internos, ¿vale?, serían debilidades, por ejemplo, la falta de tiempo, suele ser, ¿no?, costumbre, falta de tiempo para reunirnos con tantos profesionales, con especialistas, con otros profesores, para la codocencia, ¿no?, o pocos recursos tecnológicos en las aulas, que también podría ser. Y fortalezas, pues ese trabajo en equipo que hay, ¿no?, esa unión entre el equipo docente, esas ganas, ¿no?, esa motivación intrínseca del profesorado en la formación, en la implementación de nuevas metodologías, nuevos métodos didácticos y el sentimiento de necesidad de cambio entre los compañeros, ¿vale? Entonces, todo este análisis DAFO, que tenemos más ejemplos,
no sé si lo conocéis o no, pero la Consejería de Educación, en este caso, dejó a nuestra disposición un material didáctico que es el DEVA, como instrumento de evaluación de inclusión educativa, ¿vale? En las escuelas. Entonces, podéis acceder en Google, ¿no? Mediante, pues eso, ponemos DEVA, GVA, y os aparece, en este caso, el DEVA como instrumento. Tenéis la versión en LibreOffice o en Microsoft, en Excel, luego los requisitos de funcionamiento del DEVA y el vídeo explicativo de cómo funciona, ¿vale? El DEVA. ¿Lo conocíais o no? ¿No? Vale, pues vamos a hacer una cosa, también desde casa. Vamos, en este caso, a poder acceder a este Excel, ¿vale? Y intentar hacer un ejemplo, ¿vale? Del DEVA, según un contexto escolar, ¿sí? Puede ser o ficticio o real, ¿vale? De vuestro centro educativo, ¿vale? Cuando accedáis al recurso didáctico, ¿vale? Su finalidad, en este caso, como instrumento de valoración y de evaluación inclusiva, debéis indicar el nombre del alumno o alumna y luego el nombre del profesor o profesora. Lo mejor que podéis hacer es descargar, ¿vale? En Excel, ¿sí? Para que así podáis tenerlo y crear el DAFO. Y si tenéis problemas para acceder, podéis buscarlo DEVA GVA en Google. ¿Sí? ¿Os aparece? Vale. Vale, os debe aparecer a mano derecha crear DAFO. ¿Lo habéis visto? ¿Sí? Aquí, al principio del cuestionario, crear DAFO. ¿No os aparece? Vale, pues entrad directamente desde casa también a DEVA GVA y en Excel. Os tiene que aparecer así, como me aparece a mí, ¿vale? Alumno, profesor, ¿vale? Por ejemplo, antes de crear el DAFO, debemos responder a esos ítems, a esas preguntas, ¿vale? Por ejemplo, en interacción, ¿dispongo de tiempo y de forma organizada de la información educativa relevante sobre el alumno con el fin de planificar la respuesta educativa adecuada? ¿Vale? Del 1 al 4. Ahora que ya hemos tenido en cuenta pues, cada uno de los ítems y hemos creado el DAFO, nos aparecerá como en una tercera pestaña el DAFO creado, que sería este, por ejemplo, ¿vale? Nos aparecería tanto de acceso, participación como de aprendizaje. ¿Qué barreras y qué facilitadores encontramos? Por ejemplo, de barreras en amenazas, pues no dispongo de tiempo y de forma organizada de la información educativa relevante sobre el alumnado. Los materiales con los que se desarrollan las actividades no son seguros o saludables para el alumnado, ¿vale? Esto lo he hecho, ya sabéis, de manera aleatoria para que veáis cómo saldría, ¿vale? Debilidades, no actúo para reducir el absentismo leve que presenta el alumnado. Oportunidades, los espacios donde se desarrollan las actividades son seguros y saludables para el alumnado. Claro, veis cómo no tiene sentido. Si lo hacemos de manera aleatoria, claro, hay cosas que coinciden, ¿vale? En fortalezas. O fortalezas proporciona a la familia, por ejemplo, la información sobre su hijo, actividades educativas de forma comprensible y adaptada a sus características y posibilidades. También mantengo contacto directo o indirecto y colaboro también de forma efectiva con agentes externos, que también es muy importante. Y realiza actuaciones para el desarrollo, ¿no? Para que todo el alumnado también conozca y respete las normas de seguridad básicas, ¿vale? Por ejemplo, ¿sí? No voy a detenerme a leerlas todas, pero para que veáis que nos aparecería también en aprendizaje y logro y en participación y pertinencia, ¿vale? El CEFIRE, como he comentado anteriormente, si os aparece, es el Centro de Formación de Profesorado, ¿vale? Cada comunidad autónoma dispone de un centro de formación de profesorado, ¿sí? Y tiene una denominación diferente, ¿vale? Entonces, para que os familiaricéis, ¿no? Con este recurso, como hemos comentado también aquí en clase, sería conveniente hacerlo a final de curso, porque disponemos de más tiempo y podemos emplearlo con el equipo docente
o con los profesionales en los que trabajo, en este caso identificar barreras para el curso siguiente poderlas minimizar o eliminar por cada alumno o alumna, ¿vale? Y luego ya la podemos guardar y así también esta herramienta es valiosa porque el curso siguiente, si yo no estoy en el centro, la persona que venga, ¿no?, a impartir, pues en este caso, una asignatura o sea tutor de algún nivel curricular, pues que disponga de esta información para saber qué barreras y qué oportunidades o facilitadores debo tener en cuenta con cada alumno, ¿vale? Los primeros alumnos, pues eso, como hemos dicho, ¿no?, cuestan más, pero luego ya, cuando ya te conoces todos los ítems, es más fácil, ¿no?, de hacer. Vale, entonces este sería el primero. Aquí, como hemos dicho, también podemos imprimirlo directamente, el DAFO. ¿Vale? Vale. Y ahora, para analizar el grupo clase, también disponemos de otro recurso pedagógico, ¿vale?, que se describen, pues, las necesidades o características educativas para la inclusión. Este recurso me gusta muchísimo porque es muy visual. Como podéis ver, cada uno de los ítems de acceso, participación y aprendizaje serían barreras, ¿vale? Y debemos poner un tic a cada barrera según el estudiante, ¿vale? Por ejemplo, no se ve muy bien, ahora lo descargaremos, ¿vale? Pero aquí ponemos el nombre y apellidos de cada estudiante y por cada estudiante, por cada ítem, vamos analizando si es una barrera o no, y entonces ponemos un tic. ¿Y por qué digo que es tan visual? Porque luego vemos si realmente en mi grupo clase, en algún ítem en concreto, debo intervenir, o debo tenerlo o prestar más atención, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos que en la participación debería de tener conciencia, ¿no?, de que hay muchas barreras en mi clase, en mi grupo clase, entonces debería enfocar o focalizar mi intervención en la participación, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, ¿dónde encontramos este recurso? Aquí, ¿vale? Tenéis también aquí el Excel y en el Drive también disponéis del Excel, ¿vale? Si queréis ahora hacemos a ver un poquito de trabajo práctico para familiarizarnos, ¿vale? Y lo comentamos. Vale, entonces podéis también acceder al Drive, tarea de análisis del grupo clase, y como vemos consiste en marcar un 1 si tiene barrera en ese ítem y un 0 si no hay barrera, ¿vale? O no existe la barrera. Y lo hacemos por cada alumno. ¿Por qué? Porque así luego, como hemos dicho anteriormente, en un solo vistazo podemos incidir o prestar atención a el desarrollo en el acceso, en la participación o en el aprendizaje, ¿vale? Y como profesores, en el grupo clase, pues podremos programar, ¿no?, unas actividades más adecuadas al desarrollo de estos ítems, ¿vale? Para dar respuesta y minimizar las barreras. Vale. Y ahora ya, como podemos identificar las barreras con el recurso del DEVA y con el de desarrollo de necesidades, que es el segundo, ya podemos incidir en lo que es el DUA, el diseño universal para el aprendizaje, porque anteriormente ya hemos dicho que una de las partes es identificar barreras, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es el DUA? También hemos dicho que es un marco o un enfoque pedagógico que tiene como objetivo reformular la educación proporcionando un marco conceptual que faciliten el análisis y evaluación de los diseños curriculares y de las prácticas educativas para identificar las barreras, que ya lo hemos hecho, y promover propuestas de enseñanza inclusivas. Ahora vamos a promover propuestas de enseñanzas inclusivas, ¿vale?, que es el marco DUA. El DUA, pues, no requiere que los educadores abandonen sus filosofías educativas o teorías o modelos de aprendizaje que han adoptado, requiere que los profesores reconsideren la mezcla de estrategias
que utilizan y aseguren que todas ellas, así como la implementación de cada una de ellas, sea inclusiva y accesible para todos. ¿Vale? Entonces, vemos que el DUA está formulado a partir de la investigación científica existente sobre los 3 tipos de redes neuronales, ¿vale? Que están vinculados a los procesos de enseñanza-aprendizaje en la neuroeducación, ¿vale? Aquí disponéis también de las referencias bibliográficas. Entonces, ¿cuáles son estas 3 redes? Está la red afectiva, la red de reconocimiento y la red estratégica. Vale. Vamos a hacer un símil, por ejemplo, en un ascensor, ¿vale? Nuestro cerebro es un ascensor. Entonces, en la primera planta encontramos la amígdala, que es la parte de color verde, la que está más al centro, ¿vale?, del cerebro. Y la amígdala, en este caso, lo que hace es el desarrollo, ¿no?, esa conexión neuronal de las emociones, ¿no?, de interpretar, expresar las emociones, ¿sí?, comprenderlas. Y en el segundo piso pasamos a los lóbulos, ¿no?, el lóbulo occipital, parietal, entre otros, que tiene una vinculación total con el currículum, como lo que conocemos a nivel curricular, las matemáticas, la lengua, el lenguaje, ¿no?, el área de Wernicke, de Broca, ¿sí?, entre otras. Y luego pasaríamos al fondo del segundo piso, que está el prefrontal, el lóbulo prefrontal, que son, en este caso, lo que conocemos como el desarrollo de la atención, la percepción, la memoria, memoria de trabajo, organización, planificación, que son las funciones ejecutivas, ¿vale? Entonces, todos y todas necesitamos de estas relaciones, ¿no?, neuronales y de estas interrelaciones, porque claramente no es que hayan neuronas con una única y exclusiva función neuronal, sino es que con esas sinapsis también hay interrelaciones neuronales, ¿vale? Lo único es que el equipo CAST lo que ha hecho ha sido dividir o clasificar estas 3 tipos de redes para hacer su marco pedagógico, ¿vale?, del DUA. Entonces, las redes afectivas que se encuentran en la amígdala, ¿no?, en el hipotálamo, hipocampo, ¿sí?, que tiene esa interrelación, es el porqué del aprendizaje. Otorga significados socioemocionales que determinan diferentes grados de implicación y de motivación y de autorregulación en cada tarea. Luego pasaríamos, como hemos dicho, al segundo piso, que son las redes de reconocimiento, ¿no?, el qué del aprendizaje, ¿sí?, que es lo que hemos dicho más relacionado con el campo curricular. Están orientadas a captar la información, organizarla en patrones o categorías de conocimientos. Y luego las redes estratégicas, que es el cómo del aprendizaje, ¿no?, que permite planificar, organizar, evaluar nuestras tareas, ¿sí?, esa metacognición también, o autoevaluación, ¿no?, e integra todo lo que denominamos funciones ejecutivas, ¿vale? Entonces, con todo esto, el equipo CAS de investigación lo que hizo fue dividirlo en 3 principios. El principio de implicación o de compromiso, que tiene esa relación con las redes afectivas, el implicar y motivar al alumnado. El de representación, que tiene relación con las redes de reconocimiento, que es presentar la información, cómo presentamos la información a los alumnos. Y luego la red estratégica, que es el cómo del aprendizaje, con múltiples formas de acción y expresión, ¿vale?, que permitimos, en este caso, demostrar que han aprendido. ¿Cómo podemos, en este caso, que los alumnos expresen el contenido aprendido? ¿Sí? Entonces, aquí quería solamente señalar que en nuestro currículum, ¿vale?, tanto en los reales decretos como, bueno, el Real Decreto como en los decretos de cada comunidad autónoma, como que señalan estrategias del DUA, ¿vale?, que están implícitas en el decreto. En este caso os he puesto 2 viñetas que lo que Coral Elizondo, ¿no?, señaló, en este caso, qué implicaciones tenía el DUA en el ámbito curricular. Por ejemplo, cuando especifica en la competencia específica 3, ¿no?, realizar de forma guiada un producto final tal, ese de forma guiada es una estrategia, en este caso, del DUA, ¿vale? O presentar de forma oral o gráfica es una estrategia del DUA, ¿sí?, o multimodal, ¿vale?, formas diferentes de representación, ¿sí? O, por ejemplo, en los descriptores operativos también, cuando nos concreta
en un descriptor de forma oral, escrita, asignada o multimodal. Nos da diferentes formas de representar la información, ¿no? Entre otras, ¿vale? Y aquí también tenéis inclusive un vídeo de Coral Elizondo que hizo una sesión en el INTEF y con la UNED, donde detalla y concreta también este ámbito curricular en el DUA, ¿vale? Entonces por eso decimos que en el Real Decreto aparece el DUA, ¿no? Y en los decretos también, porque realmente en el propio currículum se implementa el DUA, ¿vale? De forma implícita, ¿sí? Vale, como hemos dicho, el de las redes neuronales, de reconocimiento estratégicas y afectivas. Y este DUA, en este caso, se estructura con estrategias, pautas y puntos de verificación, ¿vale? Veremos, pues, que hay tres principios que hemos comentado, luego 9 pautas y 31 puntos de verificación, ¿vale? Los 3 principios son muy generales, ¿no? Las estrategias también lo son, por eso están los puntos de verificación, que lo que hacen es detallar, concretar, en este caso, cada estrategia, ¿vale? Entonces, para que lo tengáis de forma visual, 3 principios, 9 pautas, 31 puntos de verificación, ¿vale? Y luego allá abajo tenemos la meta. ¿Os acordáis que Jennifer, ¿no? Levin decía que la meta de aprendices expertos, ¿no? Es decir, ¿cuál es la meta, por ejemplo, del principio de motivación y compromiso? Que los alumnos, nuestros alumnos, sean decididos y motivados. ¿Cuál es la meta o el objetivo, ¿no? de final de representación? Pues que sean alumnos ingeniosos y conocedores. ¿Cuál es la meta de la acción y expresión? Que los alumnos sean estratégicos y dirigidos, ¿vale? A la meta. Entonces, podemos ver en esta infografía estos 3 principios y luego a mano izquierda, ¿sí?, se detalla como acceso, construcción, internalización. ¿Qué es esto? Estos son que en una sesión, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos en una sesión? Programamos con inicio, desarrollo de la sesión y cierre. Entonces, ¿cómo debemos nosotros, en este caso, captar esta información? Pues, o analizarla de la siguiente manera. En horizontal, vemos acceso. Vale, en el acceso, en el inicio de la sesión, yo debo captar el interés del alumnado. ¿Cómo puedo captar el interés del alumnado? Ya dijimos el otro día, ¿qué nos gusta al cerebro? El juego, sorpresa, tal, ¿vale? Muchos recursos. Entonces tenemos que captar el interés, pero es que a los alumnos y a nosotros también nos gusta, ¿no?, que capten nuestro interés. Si no, desconectamos tantas horas, ¿o no? Es más, según los estudios, podemos estar atentos 20 minutos, 25, mucho más ya no. También depende del cerebro, ¿no?, y de la capacitación de cada uno, ¿sí?, de atención. Atencional. Pero ya os digo que mucho tiempo tampoco podemos estar, ¿no?, una atención sostenida, ¿vale? Luego, ¿qué tenemos? Que proporcionar opciones para la percepción y acción física, ¿vale? Serían estrategias. Luego, en el desarrollo de la sesión, pues mantener ese esfuerzo de persistencia del alumnado, ¿sí? Ya hemos captado el interés, pero es que luego en ese desarrollo de la sesión debemos de mantener ese esfuerzo y persistencia. Usando en este caso el lenguaje, símbolos, ¿de acuerdo? Formas diferentes de representación y en diferentes maneras de expresión y comunicación, que los alumnos expresen de diferentes maneras. Por ejemplo, si yo estoy en la asignatura de biología para explicar la mitosis o la meiosis, ¿no?, la división celular, hace falta que todos escriban o desarrollen, en este caso con letroescritura, cómo se divide la célula, o se podría hacer mediante dibujos o mediante un vídeo o un podcast, ¿vale? ¿Qué es más importante? ¿Que sepan en este caso en biología saber desarrollar la mitosis o la meiosis? ¿O que sepan expresar expresión y comunicación, ¿no?, de ese contenido didáctico? ¿Vale? Si estamos en lengua, claramente el objetivo a lo mejor será la letroescritura, ¿no?, o la ortografía o la sintaxis, pero si estamos en biología o geología, ¿qué más nos da que se expresen de una manera u otra? ¿Sí? Estos son estrategias DUA, ¿vale? Vale, y luego ya, para acabar la sesión, en el cierre, sería la autorregulación, la comprensión y las funciones ejecutivas,
¿Vale? ¿Lo veis? Entonces, aquí hemos puesto, Cristina y yo, diferentes estrategias DUA que podríamos hacer o podríamos desarrollar en las aulas para captar el interés, para mantener el esfuerzo y persistencia y para la autorregulación. Os he puesto también en el código QR para que podáis acceder directamente a la viñeta y sea más accesible, ¿vale? Porque aquí no se ve bastante bien. Entonces, por ejemplo, para captar el interés, pues podríamos hacer esas estrategias u otras más que consideréis, ¿vale? Por ejemplo, trabajar la autonomía con propuestas de elección individual, programar tareas obligatorias y optativas que permitan elegir, ¿no? Trabajar de forma colaborativa, utilizar el humor y el juego como aliados para mantener la atención, ¿sí? Por ejemplo, para mantenerlo, el esfuerzo de persistencia, pues, por ejemplo, marcar y establecer objetivos a corto plazo, ¿no? Trabajar con listas de checklist, ¿sí? Crear entornos predecibles y seguros, ¿vale? Y autorregulación, pues, por ejemplo, trabajar en el aula programas socioemocionales o de habilidades sociales, ¿vale? O fomentar la utilización de estrategias internas para situaciones específicas, como las autoinstrucciones. Vale, luego encontramos más, ¿vale? Os hemos proporcionado más recursos con ejemplos de cada pauta, ¿sí? Con el acceso a este código QR encontraréis la pauta, los puntos de verificación, qué es cada punto de verificación, es decir, su descripción y luego ejemplos para directamente aplicarlos en el aula, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el de implicación, principio de implicación, vale, pues optimizar la elección individual y la autonomía. Vale, ¿esto qué es? Descripción, ofrecer opciones a los alumnos para desarrollar su toma de decisiones, su satisfacción con los logros alcanzados e incrementar el grado de vinculación con su propio aprendizaje. ¿Y esto cómo lo implemento en el aula? Vale, pues puedo proporcionar opciones de nivel de desafío, tipo de premios o de recompensas, contenidos utilizados en las prácticas, herramientas para recoger y producir información, también puedo usar el color, diseño, gráficos, disposición, secuencia y tiempos para completar las tareas, permitir la participación de alumnos en el diseño de actividades, involucrar a los estudiantes en el establecimiento de objetivos a corto plazo, ¿vale? Y tenéis muchas más. Por cada pauta y cada punto de verificación, el 7.1 es un punto de verificación, el 7.2, el 7.3, ¿vale? Tenéis muchos ejemplos, ¿sí? Que podéis implementar en vuestras aulas, ¿vale? Mirad, por ejemplo, el 7.3, minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones. ¿Qué puedo hacer yo como profe? Pues mira, por ejemplo, calendarios, recordatorios de actividades cotidianas, crear rutinas de clase, alertas y previsualizaciones que permitan anticipar la tarea y los cambios, proporcionar opciones para maximizar las novedades y sorpresas, variedad en el ritmo del trabajo, duración de las sesiones, descansos, los descansos activos, ¿sí? Variedad en la secuenciación y temporalización de actividades, modificar los criterios para realizar algunas actividades, por ejemplo, presentaciones en público, implicar a todos los estudiantes en las actividades, ¿vale? Tenéis muchísimos ejemplos, ¿vale? Es elegir cada uno, el que considere, según las características de vuestros alumnos del grupo clase. Vale, luego de representación también hemos hecho lo mismo. Hemos puesto varias estrategias que podéis elegir las que consideréis, lo tenéis también en el Drive, de percepción, lenguaje y símbolos y comprensión, ¿vale? Por ejemplo, de percepción, pues ofrecer opciones que permitan la personalización en la presentación de la información, o usar, en este caso, sistemas de comunicación aumentativos y alternativos, ¿no? SAC. Luego, en lenguaje y símbolos, por ejemplo, pues aclarar el vocabulario con la definición de las palabras, con imágenes, con notas a pie de página, permitir el uso de un glosario o un diccionario, ¿vale? También puede ser visual. En la comprensión, por ejemplo, pues trabajar con organizadores gráficos que les ayuden a mantener la información organizada, usar diferentes formas de organización de las formaciones y de las informaciones, ¿vale? Mapas conceptuales, mentales, ¿no? Infografías, entre otras. Vale, no os voy a leer todas. Aquí tenéis muchas ideas que son o que pueden ser estrategias DUA, ¿vale? Para llevarlas a cabo en el aula. Y ya está, ¿sí? Y también tenéis este documento
con cada pauta su punto de verificación, su descripción y ejemplos, ¿vale? Como os he comentado anteriormente. Por ejemplo, la opción es que permita la personalización en la presentación de la información, posibilidad de variar el tamaño del texto, la letra y o la fuente, contraste entre fondo, texto y imagen. Parece una tontería, pero no lo es. ¿Sí? Muchas veces el contraste de colores cuando usamos presentaciones o informaciones a los alumnos, ¿vale? El color como medio de información, el énfasis, ¿no? Volumen, ¿no? Velocidad del sonido, sincronización del vídeo, animaciones, entre otras, ¿vale? Y ahí tenéis también muchos ejemplos para las situaciones de aprendizaje. Vale, y luego de expresión de acción, igual, lo mismo, hemos hecho lo mismo, de acción física, de expresión y comunicación y de funciones ejecutivas, y también encontraréis muchos más ejemplos en este otro material, ¿vale? De principio 2. Vale. Vale, ahora vamos a conocer algunos ejemplos, ¿vale? De cada principio del DUA, ¿sí? Ejemplos más prácticos que podemos desarrollar, pero solo os daré 1 o 2, ¿vale? Porque ya veis que hay muchísimos ejemplos y que con paciencia podéis mirarlos en casa y luego ponerlos en práctica en la situación de aprendizaje, ¿vale? Vale, entonces, por ejemplo, de compromiso, ¿no? Que es el mismo que de implicación, ¿sí? Y motivación, vale. Opciones para mantener ese esfuerzo y la persistencia de los alumnos. Pues, por ejemplo, yo como profesor podría tener objetivos, ¿no? Que ayuden a los estudiantes a saber qué están tratando de lograr, ¿vale? Que sean siempre conocedores de los objetivos desde el principio de curso, ¿no? O de los criterios de evaluación, ¿sí? Para que ellos sean conscientes de todo el proceso de aprendizaje, ¿vale? Entonces, por ello, cuando se utiliza el DUA, siempre se aclara cuáles son estos objetivos. Un ejemplo de ello es poner los objetivos de lecciones específicas en un lugar visible, ¿no? Del salón de clase. Los estudiantes también podrían notarlos en sus cuadernos, ¿vale? Y el maestro puede mencionarlos, ¿no? O ponerlos en el salón, ¿sí? Cuando está dando la lección, ¿vale? Por ejemplo. Luego, podríamos usar métodos, por ejemplo, para la motivación aprendida, ¿sí? El método Kanban, no sé si lo conocéis, consiste en un tablero, ahora vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Un mural con 3 columnas, o 4, ¿vale? Dependiendo de cada uno. Una columna es el por hacer, ¿no? Actividades o tareas por hacer, otra es que están en proceso y las que están hechas, ¿vale? Que podríamos también incluir otra que sea el parque. Mirar, un ejemplo fácil. Sexto de primaria. Han hecho este Kanban, ¿vale? En educación física. Tareas por hacer, vale, pues nos queda las tareas por hacer, partido de 6 contra 6, ¿no? Partido contra quinto de primaria, bádminton y deportes alternativos, vale. ¿Qué estamos haciendo? El vóley y el toque de dedos. ¿Qué hemos terminado? El juego cooperativo, hábitos saludables, higiene postural, aerosport, tal. ¿Y qué nos queda en el parking? ¿El parking qué es? Son las actividades que, si nos da tiempo, ¿no? Las tenemos apartadas, pero si nos da tiempo las podríamos llevar a cabo, ¿vale? Las tenemos ahí en un rincón, apartadas, que sería, por ejemplo, la salida, ¿no? A San Saturio, pone aquí, o hacer los patines, o baloncesto, ¿vale? Dependiendo de cada grupo o clase, ¿vale? Por ejemplo. Es más, os digo que los profesores, e incluso profesores también de universidad, usan el método Kanban, ¿vale? Para organizar, planificar, ¿no? Tu día a día, ¿vale? Y este método es muy interesante porque aparte de el compromiso, ¿no? El desarrollo del compromiso con los alumnos, también desarrollamos ¿qué? El otro principio, que es el estratégico, ¿no? El de funciones ejecutivas, ¿no? La organización, la planificación, ¿no? Entonces es una manera de nosotros sentarnos y decir, vale, ¿qué tareas tengo por hacer? ¿Cuáles estoy haciendo y cuáles he terminado? Y así tener un organizador visual, ¿vale? Tanto para el profesorado como para los alumnos, ¿sí? Luego, el otro diagrama es el diagrama de Gantt, no sé si lo conocéis. Es para ser conscientes del tiempo, ¿vale? De las sesiones que realizamos. Por ejemplo, en la sesión 1 haré estas 3 primeras actividades, o haremos estas primeras actividades. En la sesión 2 haremos estas otras. Como veis, lo hacemos por colores,
para que los alumnos sean conscientes de en cada sesión qué actividades vamos a realizar, ¿vale? En este caso también hacemos trabajo de funciones ejecutivas, ¿no? De organización, planificación de cada sesión, de las actividades y que sean consecutivas, ¿no? Secuenciadas, para que ellos sean conscientes, ¿no? Del aprendizaje y de lo que están logrando, ¿vale? Se pueden poner las actividades o los objetivos, ¿vale? Como consideréis, y que sea muy visual. Esa conciencia del tiempo. Vale, y luego también estaba el paisaje de aprendizaje, ¿sí? Que si lo relacionamos con las competencias clave, también lo podríamos dar uso, ¿vale? Sí que es verdad que hay otros paisajes de aprendizaje que lo interrelacionan con las inteligencias múltiples. Entonces no os pongo ejemplo porque ya sabéis que las inteligencias múltiples es un neuromito y no quiero meterme en ese contenido, ¿vale? Que no es científico, ¿vale? Pero yo os lo digo por si queréis también dar uso didáctico de este recurso, ¿vale? Luego, por ejemplo, opciones de autorregulación, ¿vale? Ya sabemos que la retroalimentación, el feedback, ¿no? Es científicamente contrastado que es la mejor opción para desarrollar el compromiso con los alumnos. Entonces, con el DUA los estudiantes reciben retroalimentación casi todos los días sobre su desempeño. Es más, por ejemplo, en la evaluación, ¿no? Conocéis también muchos tipos de evaluación que son, en este caso, formativas, ¿no? Para darles un feedback o una retroalimentación del desempeño de cada alumno, ¿sí? Al final de una lección, los maestros pues podemos o puede que hable, ¿no? Con cada estudiante, ¿no? Sobre los objetivos de la lección. Se fomenta que los estudiantes reflexionen sobre las decisiones que hicieron en clase y si lograron sus objetivos propuestos. Si no los lograron, pues se les estimula a que piensen sobre lo que podría haberlos ayudado a lograrlos, ¿vale? La cuestión es que siempre haya un feedback, una retroalimentación. Puede ser de esta manera o de otra, ¿sí? Pero que siempre tengan esa retroalimentación entre profe y alumno, ¿vale? Luego de representación, ¿vale? Vamos a dar ejemplos de representar la información. Pues el DUA reconoce que si los estudiantes no tienen acceso a la información, no pueden aprenderla, claro. Así que todos los tipos de estudiantes tienen acceso a los materiales informativos en el aula. Los estudiantes tienen muchas opciones para leer, incluyendo material impreso o digital, o texto a voz, o audiolibros, ¿no? Para que puedan acceder a ese contenido. En lo que se refiere al texto digital, también tienen opciones para agrandar el texto, modificar el color, el contraste de la pantalla. Y los vídeos también pueden ser subtitulados. Y hay transcripciones para los materiales de audio, ¿vale? Pueden ser diferentes formas de representar. Un texto también digital y en audio, ¿vale? Y también encontramos muchas aplicaciones, ¿no? El speech to text, por ejemplo, ¿vale? Entre otras. También os mandaré una sesión que hicimos Cristina y yo de recursos educativos accesibles en digital, ¿vale? Y ahí habíamos abarcado todos los recursos digitales para trabajar en el aula con los alumnos, que está súper bien, ¿vale? Os lo pondré también en el Drive. Y luego de expresión y acción, como hemos dicho antes, ¿no? El ejemplo de la mitosis y la meiosis, ¿no? ¿Cuál era mi objetivo? Vale, pues en este caso, opciones de tareas. En una clase, ¿no? Puede que el estudiante solo se permita una manera de completar la tarea. Podría ser un ensayo o una hoja de ejercicios. Con el DUA, ¿qué hacemos? Pues pueden existir múltiples opciones de expresión y de comunicación. Por ejemplo, a los estudiantes se les permite crear un podcast o un vídeo para demostrar lo que saben. Incluso pueden dibujar un cómic, ¿no? Las posibilidades para completar las tareas son infinitas, siempre y cuando los estudiantes cumplan los objetivos de la lección, claramente, ¿sí? Lo que hemos comentado anteriormente de biología o lengua, ¿vale? Y también hay hoy en día muchísimas aplicaciones, una infinidad de aplicaciones que pueden ser didácticas y que podemos hacer uso en las aulas, ¿vale? Con ellos. O espacios, ¿no? Pedagógicos de trabajo flexible. El DUA también promueve un ambiente de aprendizaje flexible. Es por ello que un salón de clases que use este enfoque pues puede ofrecer lugares de estudio flexibles a los estudiantes y estos incluyen espacios para trabajar individualmente, ¿no? En grupos de trabajo pequeños o grandes, ¿sí? Incluso enseñanza grupal. Si los estudiantes necesitan evitar el ruido, pueden usar audífonos o auriculares mientras trabajan independientemente, ¿vale? Flexibilizar un poco el aprendizaje y la enseñanza.
Vale. Y entonces habíamos dicho que, ¿cómo se leía? ¿En vertical o horizontal? En horizontal, ¿vale? Y aquí os lo vuelvo a mostrar más, ¿no? Más visual, más didáctico, ¿no? Vale, inicio, desarrollo y síntesis. De inicio es el acceso, de desarrollo la construcción y de síntesis la internalización, ¿vale? Como ya lo he comentado antes, para que os acordéis de esto. ¿Por qué nos tenemos que acordar de esto? Porque realmente el DUA tiene una relación con la taxonomía de Bloom. ¿Conocéis la taxonomía de Bloom? ¿Sí? Hay dos ediciones, ¿vale? Está la primera, que se hizo, ahora no recuerdo si era 1956, y la segunda en el 2001, ¿vale? Entonces, la de 2001, que es la revisada por Anderson y Catwall, lo que hizo fue, en este caso, según el procesamiento de orden cognitivo, de inferior a superior, ¿no? Caracterizarlo por verbos, ¿vale? Que sean de un orden cognitivo inferior a uno superior. ¿Eso qué significa? Pues que de orden inferior supone que suele ser para trabajar, en este caso, actividades más fáciles, ¿no? O más simples, ¿no? Más accesibles, y luego de orden superior necesitamos cognitivamente un trabajo más laborioso, ¿no? Que necesitamos recursos del orden inferior para poder construir, en este caso, actividades de orden superior, ¿vale? Entonces, ¿qué relación tiene? Pues en el DUA, el principio 1, que es el de representación, ¿vale? Que es el que del aprendizaje, es el acceso al aprendizaje, y en la taxonomía de Bloom podríamos decir que es el hecho de recordar y comprender, ¿vale? En un contenido, por ejemplo, el recordar, identificar, ¿no? Nombrar, reconocer o comprender, ¿no? En un texto o en un vídeo, o clasificar, comparar, explicar, inferir, interpretar, parafrasear, resumir. Eso sería de orden inferior, ¿vale? Luego, para la construcción, ¿no? Es decir, el desarrollo de la actividad, en este caso podríamos tener en cuenta aplicar y analizar, es decir, aplicar un contenido a otra situación, ¿no? Real, o desempeñar, o ejecutar, implementar, usar, o analizar, ¿no? Una situación, es decir, examinar, ¿no? Razonar, comparar, ¿no? Simplificar. Y luego ya el cierre, que podría ser o evaluar o crear, ¿no? Un contenido. Evaluar, es decir, medir, decidir, ¿no? Justificar o criticar. Y luego ya crear el contenido, es decir, adaptar, ¿no? Añadir, construir, cambiar, ¿vale? Entonces, ahora sí que vamos a las estrategias del DUA. Pero antes de hacer esta actividad, me gustaría saber si sabemos la diferencia entre ejercicio, actividad y tarea. ¿Sabéis la diferencia entre ejercicio, actividad y tarea? Vale, pues vamos a ello. Como hemos dicho, aquí está la infografía de la taxonomía de Bloom, ¿vale? La primera publicación que he dicho anteriormente, que fue en 1956, y luego la segunda edición, ¿no? Que fue en 2001. Vale, paso de sustantivos, noun, ¿no? A los verbos, ¿vale? En este caso, ¿no? Fue de knowledge, que es el conocimiento, a remember, ¿no? Que es recordar, ¿sí? De comprehension, ¿no? A understand, ¿vale? Application, no, apply, ¿vale? Todos estos. Entonces, os he puesto en castellano, ¿vale? Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, ¿sí? Se hizo esta segunda revisión y en este caso tiene desde el pensamiento o procedimiento, ¿no? O proceso de orden inferior al pensamiento de orden superior, ¿vale? Como hemos comentado anteriormente. ¿Y esto por qué? Porque realmente, como hemos dicho, tiene esa relación o esa correlación en cada principio del DUA, ¿vale? Y podríamos decirlo, como habéis dicho aquí, bueno, como hemos visto aquí, nivel A, B, C, porque hemos puesto nivel A, B, C. Porque también podríamos relacionarlo con ¿qué? Con la programación multinivel,
¿vale? Es decir, yo cuando programo, ¿vale? Esto lo hicimos Cristina y yo, ¿sí? Esta infografía la tenéis en nuestra página web, ¿vale? Es decir, vale, ya hemos visto los 3 principios y la relación con la taxonomía de Bloom, ¿vale? Pero, claro, yo ahora, esto de la programación de multinivel, ¿qué es? ¿Cómo programo actividades multinivel? Teniendo en cuenta la taxonomía de Bloom, ¿vale? En este caso, por ejemplo, nivel A, puedo incidir en actividades que sean de recordador de comprender información, ¿sí? Nivel A. Nivel B, por ejemplo, de que sean actividades de aplicarlo en otra situación, en otro contexto, o de analizar alguna situación, ¿vale? Y nivel C, que sea de evaluar o de crear un producto, ¿no? Vale, y ahora me preguntaréis, Alejandro, entonces, el alumnado que tenga, por ejemplo, discapacidad intelectual, ¿yo solo debo programar para el nivel A? Porque claro, como es la taxonomía de Bloom de orden inferior, pues no, es decir, es multinivel, ¿vale? Según el ritmo de aprendizaje, ellos pueden ir adquiriendo, en este caso, ¿vale? Aprendizajes nuevos, el andamiaje que decimos, ¿no? En pedagogía, y ir pasando de un nivel A a un nivel B. Pero a lo mejor no os haría falta, es decir, nivel A, nivel B, nivel C, nivel A, A1, A2, A3, hasta un nivel B, dependiendo también de nuestros alumnos, ¿vale? Si tenemos, por ejemplo, un alumno ACIS, yo no voy a poner nivel A, nivel B, nivel C, yo pondré nivel A, A1, A2, con mini pasos, ¿no? Pasito a pasito, para que ellos vean que consiguen cada una de las metas, porque si no, es una frustración, ¿no? Si vamos de nivel A y nunca puede pasar a nivel B, el alumno, yo le propondré actividades de recordar y de comprender, ¿sí? Pero con sus metas, ¿no? O metas muy específicas, para que vea que tiene una progresión y un ritmo de aprendizaje, aunque sea más lento, ¿vale? Pero ¿puede llegar a nivel B? Pues claro, ¿sí? O al nivel C, ¿vale? Esta es la filosofía de la programación multinivel, ¿vale? Que también desarrollará Cristina el próximo día, ¿sí? Pero aquí en esta diapositiva está muy bien esa relación que tiene. Y entonces, aquí vemos qué son ejercicios. Nosotros cuando decimos, vamos a hacer ejercicios, ejercicios son comprender y recordar. ¿Qué son actividades? Actividades son aplicar y analizar. ¿Y qué son tareas? Cuando creamos, cuando decimos nosotros, producto final. ¿Qué es un producto final? Una tarea. Eso es tarea, ¿vale? ¿Qué es un ejercicio? Pues, por ejemplo, un memory es un ejercicio, ¿no? Trabajo en la función ejecutiva, ¿sí? O, por ejemplo, uno de copiar o de identificar o de relacionar conceptos. Eso es un ejercicio. ¿Y qué es una actividad? Aplicar o analizar. Por ejemplo, vamos a hacer un role-playing, ¿sí? Eso es una actividad, ¿vale? Entonces, también tiene relación con la taxonomía de Bloom, de procesamiento de orden inferior y orden superior, ¿vale? Y aquí vemos en la situación de aprendizaje, lo que hemos dicho, ¿vale? En el inicio, ¿qué solemos hacer también? Pues en este caso ejercicios, ¿no? De comprender y recordar. En el desarrollo planteamos actividades, que a veces lo decimos bien, ¿no? Vamos a hacer estas actividades en el desarrollo de la sesión, ¿sí? Son actividades. Y luego, ¿qué hacemos al acabar? Pues podemos hacer un producto, podemos hacer una tarea, ¿vale? Que sea de evaluar o crear, ¿sí? Vale, y aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, un ejercicio, como hemos dicho, que sería clasificar, copiar, ¿no? Relacionar. ¿Qué sería una actividad? Ya, pues por ejemplo, cuando decimos, en grupos de 4 representa diferentes situaciones, ¿no? Para hacerlo creíble se debe dramatizar, es decir, convertirse en un personaje, moviéndose, hablando y entrando, ¿no? Como si fuera él mismo, ¿sí? Una dramatización, ¿vale? Y luego, ¿qué es una tarea? Pues eso que hemos dicho, ¿no? Un producto final que hace el alumnado, o una práctica social, para qué lo hace. Y entonces cuando nosotros decimos, o nos dicen, evaluación competencial, ¿qué es eso, evaluación competencial? Pues es, ¿qué? Desarrollar ejercicios, actividades y tarea. Para yo hacer una evaluación competencial, ¿sí? Debo proponer a los alumnos ejercicios, actividades y tareas para llegar a la competencia clave, para llegar a competencia en comunicación lingüística, competencia matemática, competencia digital, aprender a aprender, competencia social y cívica, ¿vale? Entre otras.
¿Entendéis? ¿Qué es una evaluación competencial? Pues, ¿vale? Es plantear ejercicios, actividades y tareas. Que, ya os digo, en situaciones de aprendizaje puede ser una única tarea, que es el producto final, o productos intermedios que también sean tareas, ¿vale? Vale, entonces ahora sí que os toca a vosotras y vosotros trabajar estas estrategias DUA, ¿vale? De acuerdo, ahora cuando accedamos a esta tarea, ¿vale?, que es estrategias DUA, encontraremos en la columna que es la B, ¿no?, que pone inicio de la sesión, desarrollo de la sesión y cierre. Perfecto, entonces vamos a justo al lado de escribir el ejercicio, la actividad o la tarea, ¿sí? Supuestamente en el inicio de la sesión será un ejercicio o una actividad, ¿vale? Como hemos dicho, ¿vale? El desarrollo de la sesión también puede ser también ejercicio o muchas actividades, y luego ya en el cierre puede ser actividad, ejercicio o tarea, ¿vale? Y luego pasaríamos por cada principio. Vale, entonces lo que haríamos sería seleccionar aquí, por ejemplo, de estos tres, así, vale, de esos 3 puntos de verificación, ¿vale?, podríamos seleccionar una, ¿vale?, una estrategia. ¿Hace falta seleccionar una de cada? Pues no, ¿vale? Tenemos que ser realistas y saber que muchas veces una estrategia equivale a realizar un recurso didáctico, ¿no?, o llevar a cabo algún producto, ¿vale? Entonces, ser conscientes del tiempo que requerimos y que muchas veces, por más recursos que hagamos, no será más inclusiva nuestra sesión, ¿vale? Entonces, siendo realistas, podríamos, de estos 3 puntos de verificación, pues coger una estrategia, ¿vale? No hace falta una de cada, con una a lo mejor bastaría de esas 3, ¿vale? Luego, del principio 2, pues también elegiríamos una estrategia, y del principio 3, otra, ¿de acuerdo? Y así completando, en este caso, el inicio, el desarrollo y el cierre de la sesión, ¿vale? Concretad también, por favor, aquí, cuando yo especifico, describe el ejercicio, actividad o tarea, ¿vale? Ponemos ejercicio, 2 puntos, y detallamos, ¿no?, concretamos el ejercicio. O actividad, 2 puntos, tal. Porque ya hemos visto que es diferente un ejercicio, una actividad que una tarea, ¿vale? Por eso, ¿sí? Y este Excel va muy bien también trabajarlo por ejemplo, con los compañeros en codocencia, ¿no?, que hacemos codocencia en el aula, ¿sí?, para diseñar productos, ¿no?, recursos didácticos que se puedan desarrollar con el DUA, ¿vale? Y es de bastante utilidad, la verdad, ¿vale?, para cada sesión. Vale, pues vamos a dar unos minutos para que hagáis esta actividad y luego la comentamos, ¿vale? Pues cuando hemos ya complementado, ¿no?, el Excel con las estrategias DUA, ¿vale?, podremos ver, pues, en los 3 principios qué estrategias podemos desarrollar, ¿no?, en la sesión. Acordaros de no completar con muchas estrategias DUA porque muchas veces no seríamos capaces de llevarlas a cabo en una sesión, ¿vale? Debemos ser conscientes de que el aprendizaje, pues cada alumno tiene un ritmo de aprendizaje y debemos de ser conscientes, pues, de poder desarrollar la sesión, ¿vale?, con 1, 2 o 3 estrategias DUA, ¿vale? Entonces, ahora pasaríamos a reflexionar, ¿no? Por ejemplo, ahora que hemos conocido el marco del DUA y una parte más práctica, ¿implemento estrategias DUA? ¿Qué estrategias DUA llevo a cabo o he llevado a cabo? ¿En qué momentos las llevo a cabo? ¿Las organizo y sistematizo? Entonces, ¿todo esto para qué me sirve, ¿no? ¿O dónde está entonces la aportación? Es decir, vale, yo como profe, yo esto ya lo sabía, ¿no? Yo he llevado a cabo algunas estrategias DUA, pero entonces, este marco pedagógico, ¿ahora para qué me sirve?
¿Qué pensáis? Para organizarte. Muy bien. Nos sirve para organizarnos. Y para que todo el resto de docentes también sepan cuáles están aplicando. Muy bien. Y para que el resto de docentes, ¿no?, que intervienen en mi grupo clase sepan cuáles están implementando y puedan contribuir en esa implementación, ¿no? Que sea más rápida la transmisión de información. Y que podamos, no, muy bien, y que pueda ser más colaborativa y, ¿no?, más eficaz. Muy bien. Entonces, claramente el marco DUA, ¿no?, nos da esa posibilidad de organizar y sistematizar todas nuestras estrategias, ¿no?, didácticas, estructurándolo en torno a las 3 redes, lo que permite no solo diseñar experiencias de aprendizaje más eficaces, que integren acciones vinculadas con todas ellas, sino evaluar la propia práctica docente también y orientar a su mejora, ¿vale? Es decir, cuando nosotros aplicamos en este caso, unas estrategias en una sesión, ¿no?, luego también podemos valorar si realmente se han implementado correctamente, si han tenido, en este caso, su efecto, ¿no?, positivo, ¿no?, su impacto positivo en el aula, o si debería implementar otras, ¿sí?, porque ya sabemos que los profesores siempre reflexionamos antes, durante y después de cualquier acción didáctica. Entonces, también nos es importante para evaluar nuestra propia práctica docente, ¿no?, y orientar, pues, la mejora. La creación de una propuesta sistematizada y organizada, que sea accesible, es un acercamiento significativo al diseño de situaciones de aprendizaje accesibles. Así que muchísimas gracias por vuestra colaboración y atención. Y ahora me gustaría compartir con vosotras y vosotros un vídeo muy corto de Coral Elizondo que me ha gustado mucho. Coral Elizondo, no sé si la conocéis, es experta en neuroeducación y también forma parte de formadores expertos en este ámbito y en materia, y me gustaría compartir con vosotros este vídeo. Reconocer el cambio de paradigma es el primer paso para caminar hacia la inclusión. La educación inclusiva se sitúa en el modelo social de la discapacidad, que no habla de personas con discapacidad, sino de contextos discapacitantes. Nuestras aulas son entornos con barreras a la presencia, a la participación y a los logros. En numerosas ocasiones, los nadies, los ningunos y los ninguneados están segregados dentro del aula, no participan porque están realizando otras tareas de forma aislada. Normalizar esta situación es una injusticia. Transformar las aulas supone cambiar metodologías, supone cambiar organización y también actividades para que todo el alumnado pueda participar. Las aulas DUA son espacios flexibles que permiten y posibilitan la ayuda mutua, la docencia compartida, el aprendizaje social. Séneca decía que enseñando aprendemos. Son verdaderos laboratorios de aprendizaje, con rincones de enriquecimiento y profundización que parten de los intereses del propio alumnado, con estaciones multinivelares que se ajustan a sus necesidades. Las aulas DUA proporcionan múltiples formas para la representación, la acción y la expresión, porque todas las personas somos diferentes y todas tenemos derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Eduardo Galeano. Vale, ¿os ha gustado? Sí. ¿Sí? Uepa.